Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a esta primera mesa de debate de nuestra jornada precongreso titulada Acceso a la innovación y sostenibilidad del sistema sanitario. En primer lugar, voy a ir presentando a cada uno de nuestros ponentes. El doctor Jesús García Foncillas, presidente de la Fundación para la Excelencia y Calidad en Oncología. Doctora Isabel Pineros Andrés, directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria. El doctor Armando López Guillermo, presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. El doctor César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, y la doctora Carmen Rubio Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Bueno, yo soy Sandra Pulido, que con las prisas ni me he presentado. Bueno, me gustaría agradecer la participación de todos nuestros ponentes, pero también me gustaría agradecer la asistencia de todos los que estáis aquí, especialmente de los familiares y pacientes, porque vuestras voces y experiencias son fundamentales para este debate. Ya antes de comenzar el debate, voy a contextualizar muy rápidamente la situación actual, ya que vivimos un momento único en cuanto a avances en oncología se refiere. Sin embargo, esta revolución en el abordaje del cáncer también nos plantea diferentes preguntas, que es cómo garantizar el acceso a la innovación de forma equitativa a todos los pacientes y cómo garantizar también la sostenibilidad del sistema sanitario. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta mesa con una pregunta clave para todos nuestros ponentes. Y es que, en primer lugar, ¿cuáles serían los principales retos para garantizar el acceso equitativo a la innovación en oncología dentro del sistema sanitario actual? Si te parece bien, Jesús, empezar. Yo creo que es un tema importante porque de alguna forma sí que estamos viendo falta de equidad. Yo diría que tiene que haber una situación de cambio en la regulación que nos permita que algo que los gobiernos que intervienen en la Agencia Europea del Medicamento y que de alguna forma implica que tienen voz para determinar si algo nuevo tiene un valor añadido, que esa decisión no pase luego por varios distintos escalones donde se reevalúe y se reevalúe hasta el último escalón, que significa muchas veces la Comisión de Farmacia de un hospital. Con lo cual yo creo que, primer punto importantísimo, agilidad en los mecanismos y no repetir valoraciones que ya de alguna forma se entiende que están bien hechas y donde de alguna forma las personas implicadas en las supuestas siguientes revisiones han tenido oportunidad de decir algo. Segundo punto muy importante es que tenemos que plantear también algo que es fundamental y es una estrategia de cómo individualizar el medicamento o medicamentos que más beneficio aportan. Y eso significa también hacer realidad la oncología de precisión, es decir, determinar y utilizar en la práctica clínica biomarcadores que digan cuáles son los pacientes con más beneficios. Es otro punto muy importante. Segundo punto. El tercer punto que creo que es fundamental es que seamos capaces de reevaluar si lo que estamos poniendo como innovación, como aporte de beneficio y tener la capacidad de análisis y de reevaluación de lo que es la actividad en mundo real. Porque de alguna forma también de esa experiencia y de ese conocimiento se aprende mucho. Son tres puntos que entiendo que pueden facilitar mucho lo que puede ser el acceso a la innovación. Isabel. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Farmaindustria a participar en este congreso. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Foncillas. Creo que ahora mismo tenemos el organismo que autoriza, que es la Comisión Europea, el que decide que los medicamentos son de calidad, seguros y eficaces. Tenemos luego el organismo que decide en España la decisión de financiación, que es el Ministerio de Sanidad, donde además hay una comisión interministerial que es la que fija el precio de los medicamentos. Y en esa comisión interministerial, además de haber 4 miembros del Ministerio de Sanidad, está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y todas las comunidades autónomas, aunque 3 de ellas solo sean vocales. Con lo cual ya están las comunidades autónomas decidiendo, participando tanto de la fijación de precio como de la decisión de financiación. Lo que ha indicado Jesús es qué ocurre después en las comunidades que tienen competencias en la gestión de esa prestación farmacéutica. Lo que tenemos que hacer es intentar que se deshagan todas esas reevaluaciones y apostar por una evaluación que sea de calidad. Estamos en un momento en el que hay
muchos nuevos medicamentos oncológicos. El ponente anterior lo ha destacado, hay un avance enorme en innovación que tenemos que aprovechar como oportunidad. No debe ser un problema y tenemos que ser capaces de adaptar el nuevo modelo de financiación a la incorporación de todos esos medicamentos. Y algo también importante, aparte de fomentar la equidad, y es que ahora mismo el procedimiento de situaciones especiales no está pensado para estar tratando a todos los pacientes que lo necesitan durante tanto tiempo hasta la decisión de financiación. Tenemos que ser capaces de abordar este tema con procedimientos ágiles, priorizando con buenos criterios y financiando los medicamentos y evitando que durante todo ese tiempo hasta que se decide la financiación los pacientes tengan que andar movilizándose por todas las comunidades autónomas a ver en qué comunidad va a ser posible que le prescriban el medicamento. Armando. Bueno, es que Jesús lo ha dicho perfectamente con los 3 puntos. Yo creo que añadir más es imposible. Pero ahí realmente es eso. Los 2 problemas básicos en realidad es el retraso que se produce entre que se aprueba la autoridad europea hasta que llega al paciente, cuando el precio. Y eso se podía mejorar sin duda. Y luego el punto de que, claro, al final toda esta cosa de los informes repetidos, a ver, desde el punto de vista científico, cuando esto pasa por la autoridad europea, por la EMA, y dicen que el fármaco que tiene opinión positiva, quiere decir que hay, desde el punto de vista científico, y luego es difícil añadir más a eso, pues que vale la pena. El siguiente paso, que es el del precio, que es el punto clave, pues ya es un problema económico y que entiendo que tiene que existir. O sea, no estoy diciendo que eso no y que todo lo aceptemos, tiene que existir, porque es verdad que el beneficio clínico real puede no ser tan importante de un fármaco para otro. No es lo mismo un fármaco que cura una enfermedad, un cáncer determinado, de un fármaco que mejora algo y que bueno, pues que obviamente si fuera muy barato, pues todo el mundo podría recibirlo, pero si hay que restringir, pues quizás hay que restringir por ahí. Yo creo que son los 2 puntos clave. César. ¿Y ahora qué digo yo? Claro. Bueno, echo de menos, porque aquí vamos a opinar todos y vamos a estar muy en coincidencia, echo de menos a las administraciones y a los pagadores, ¿no? La siguiente mesa. Sí, pero bueno, estaría bien que también estuvieran aquí. No, pero bueno, dicho esto, coincido en algunos puntos, es decir, agilidad es importante, viene ahora un momento muy importante también desde el punto de vista de la regulación y de la evaluación técnica con los nuevos informes de posicionamiento que van a venir desde la Unión Europea, pero que realmente no van a solucionar el problema porque luego están sujetos a una nueva evaluación con un informe de posicionamiento a nivel de cada uno de los Estados miembros. La agilidad se puede mejorar de muchas maneras. Una de ellas es con procesos de priorización. Yo lo digo en todos sitios donde voy. Es decir, lo ha dicho Armando, no toda la innovación aporta lo mismo. Hay necesidades no cubiertas, hay innovación que aporta beneficios más sustanciosos que otra. Y entonces priorizar es necesario. Y para priorizar, algo que no se ha dicho aquí todavía es que a quienes hay que tener en cuenta a la hora de evaluar y de considerar qué es prioritario en la financiación es a quienes van a utilizar esos fármacos. Hay que potenciar y hay que dar más peso a la voz de los clínicos, de los especialistas y que las sociedades científicas sean también partícipes en estos procesos. La transparencia también es fundamental. Es importante saber cuando hay demora en la aprobación de un fármaco, la financiación, perdón, de un fármaco, qué es lo que está ocurriendo, porque puede ocurrir que bueno, desde el punto de vista de las negociaciones no se estén llevando a cabo, bueno, pues suficiente, no se esté llegando a acuerdos de financiación, puede ocurrir que lo que aporta de ese beneficio no sea suficiente, puede ocurrir que en ocasiones, y esto también es verdad, tengamos que ver por qué un medicamento se retrasa a la hora de ser solicitada su financiación por el propio laboratorio comercializador. Esto ocurre a veces. Hay que analizar de manera muy detallada cuál es el motivo del retraso y para eso hace falta transparencia. Y por tanto, bueno, pues yo creo que es un clima de colaboración donde los clínicos tenemos mucho que decir, donde se nos debe preguntar qué es lo más importante, qué es lo que corre más prisa. A veces un fármaco puede esperar un poco más de tiempo porque lo que aporta es marginal y hay otro que no puede esperar y su aprobación tiene que ser acelerada. Yo creo que esto es un punto que hay que tener en cuenta. Y Carmen, para cerrar este primer bloque. Bueno, pues yo voy a hablar de otro tercio, ¿no? Todos conocemos y ponemos en valor el micro, sí.
Todos conocemos el valor que tiene el tratarse con un fármaco que puede aumentar la supervivencia o la curabilidad de un paciente, ¿no? Pues en oncología radioterápica la innovación también aporta ese valor clínico, es decir, sabemos cuánto aporta en términos de curabilidad la radiocirugía, la SBRT, las técnicas de radioterapia de intensidad modulada, la braquiterapia. Todos los pacientes en España tienen acceso a esta tecnología en términos de curación, en términos de control local, en términos de prolongar la supervivencia, en términos de paliación. Quiero decir, yo creo que esto hay que ponerlo en valor, porque si tuviéramos las cifras en términos de meses y años que supone y en términos de beneficio terapéutico, si los tratamientos son tratamientos de alta calidad con pocos efectos secundarios, esto tiene un peso en valor clínico en términos de salud muy alto. Y si conocemos estos datos, y conocemos las necesidades que hay a nivel nacional de que haya una equidad, de que todos los pacientes oncológicos puedan recibir en radioterapia en España la misma calidad de tratamiento oncológico, pues vamos a presionar mucho más. A veces hay un desconocimiento también por parte de los pacientes de esta necesidad. En oncología radioterápica estamos intentando que el acceso a esta radioterapia de calidad llegue a todas partes. Hemos tenido unos años muy afortunados porque ha habido una revolución tecnológica gracias a los fondos INVEAT y a la Fundación Amancio Ortega, que ha hecho unas donaciones sustanciosas a nivel nacional, pero todavía hay provincias donde no hay oncología radioterápica, no hay servicios de radioterapia, los pacientes y sus familias se tienen que trasladar diariamente, a veces pues viajes más largos, muy costosos en términos no solo de salud, sino también social, y esto hay que evaluarlo, y hay que gestionarlo. Lo primero es conocer las necesidades que tiene cada comunidad autónoma, no solo a corto plazo, sino las que va a necesitar en los próximos años de renovación de esta tecnología, que desgraciadamente va muy ligada a nuestra especialidad y no podemos prescindir de ella, y poner en valor también el papel del oncólogo radioterápico, del equipo multidisciplinar que tiene que estar cerca de aquellos sitios donde se tratan los pacientes oncológicos, porque si el oncólogo radioterápico no está en estos comités multidisciplinares y no hay acceso a estos tratamientos, muchos pacientes pierden oportunidades. Muchas gracias. César, hemos estado hablando de los retos. Ahora me gustaría que explicases cuáles deberían ser las medidas prioritarias para asegurar que la oncología médica siga beneficiándose de esta innovación, pero sin comprometer la sostenibilidad del sistema. Bueno, hay algunas cosas que son importantes y una ya la ha mencionado Jesús también, es decir, una de las formas de optimizar los recursos es saber qué resultados en salud estamos obteniendo con la implementación de la innovación terapéutica. Lo que no puede ser es que estemos innovando, introduciendo fármacos muy costosos, tecnologías muy sofisticadas, y luego no seamos capaces de tener retorno en lo que se refiere a los resultados en salud en vida real que nos permitan, por ejemplo, conocer si eso que estamos utilizando realmente está dando los resultados que esperábamos. Porque también eso permitiría, por ejemplo, renegociar el precio de un medicamento, eso permitiría, perfilar indicaciones si los resultados en vida real no se corresponden, por ejemplo, con los de los ensayos clínicos. Tener información que nos permita también seleccionar mejor a los pacientes que más se van a beneficiar y no utilizar tratamientos en aquellas poblaciones que realmente no van a obtener beneficio y por tanto hacer más sostenible el sistema. Creo que el sistema de aprobación tiene que ser más ágil. Creo que los recursos en términos económicos todavía se pueden optimizar más. Creo que también se ha dicho, y me lo dejé antes sin decir, que es absurdo que siga habiendo posteriores evaluaciones a la de precio-reembolso del Sistema Nacional de Salud por agencias evaluadoras autonómicas e incluso por comisiones de farmacia hospitalarias, y necesitamos ya, y no podemos estar cada año en los foros oyendo hablar de que necesitamos datos de vida real pero que nunca los tenemos, mucha más información de lo que estamos haciendo, a quienes beneficiamos y a quienes no deberíamos implementarles innovación terapéutica porque no les estamos aportando beneficio y solo estamos generando probablemente una carga financiera y también tóxica en algunos momentos para muchos pacientes. Muchas gracias. Desde la perspectiva de la industria, Isabel, ¿cuáles son los principales obstáculos para la sostenibilidad en el acceso a terapias innovadoras? Bueno, yo creo que el principal obstáculo es que se habla siempre de gasto en medicamentos y no se habla de inversión en salud. Si solo tenemos en cuenta uno de los aspectos de la Ley de Garantías para financiar los medicamentos,
que es en la parte de impacto presupuestario puntual, que es lo que ceñido, vinculado al precio de un medicamento, nunca podremos contemplar los otros criterios que están en la Ley de Garantías, que es el valor terapéutico y social de los medicamentos. Eso significa no solamente medir, como ha dicho el doctor, cómo funcionan los medicamentos, sino también medir cómo supone ese funcionamiento del medicamento, no solo para el paciente, sino lo que aporta a todo su entorno, incluso a la propia sociedad. Tener un paciente tratado con la mejor herramienta, con la mejor alternativa terapéutica desde el principio, no se puede ver nunca como un gasto, sino como una inversión, porque probablemente vas a tener un mejor resultado a largo plazo y no vas a tener que utilizar otros medicamentos con posterioridad. Es decir, si elegimos el mejor medicamento, el más innovador, el que a priori produce mejor eficacia y luego es verdad, midiendo los resultados, que ese medicamento ha producido la mejor eficacia en vida real, no estaremos hablando de gasto, sino de inversión. Muchas gracias. Carmen, estamos hablando de innovación. Me gustaría que profundizases un poco en el campo de la oncología radioterápica. ¿Cuáles son los avances que están marcando una diferencia significativa? Los avances yo los resumiría en 3 grupos. El primero es el mejor diagnóstico, que nos ayuda también a delimitar el volumen de irradiación que tenemos que hacer o planificar el tratamiento. Es decir, hemos incorporado no solo el escáner a la delimitación del tumor, sino todas las pruebas de imagen, resonancia, PET, nuevas moléculas de PET que nos permiten detectar enfermedad temprana o metastásica. La dosimetría que hacemos con la nueva tecnología nos permite adaptar la dosis al tumor. La protonterapia es una forma también de distribución de la dosis de radioterapia que permite proteger un poco más el tejido sano, y la radioterapia guiada por imagen, que nos va a permitir verificar y que nos está permitiendo con los nuevos equipos en tiempo real lo que estamos irradiando. Todo esto, ¿qué consigue? Pues poder administrar dosis más altas, más citotóxicas con el tumor y más conservadoras con el tejido sano. Es decir, más posibilidades de curación y menos efectos secundarios. Cada equipo en radioterapia tiene unas ventajas y unos beneficios, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de tener la tecnología, no podemos disponer de toda la tecnología en todos los centros, pero sí que tendremos que tener una red organizativa que nos permita que aquellos pacientes que se benefician más de un tipo de tratamiento específico, como puede ser, por ejemplo, la protonterapia en un futuro cercano, pues estamos intentando gestionar a nivel de todas las comunidades, pues comités de tumores que permitan con precisión derivar a aquellos pacientes que más se van a beneficiar. Es decir, ya no solo es un tema de tener disponible la tecnología en todos los centros, sino de que aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar de alguna tengan la oportunidad de ser derivados en tiempo y forma. Y esto es una gestión que hay que hacer con todas las comunidades autónomas. Muchas gracias. Para seguir con esta línea, Armando, en el campo de la hematología, ¿cómo se está integrando, ¿no?, estas innovaciones, sobre todo en lo que se refiere a medicina personalizada en el sistema sanitario? Sí, pues en hematología tenemos la suerte de que en los últimos años ha habido unos grandes avances, toda la parte de la inmunoterapia, específicos, etcétera, sobre todo la terapia celular. Ya ha salido antes lo de la terapia CAR, que realmente ha supuesto un antes y un después. Y dentro de esto que hablábamos de fármacos que tienen beneficio clínico real, pues claro, estamos hablando de un fármaco que al menos en la parte de los linfomas, en otras enfermedades seguro que van bien, pero no sé si se puede decir que llegan a curar pacientes que estaban desahuciados, que esto realmente en términos oncológicos es extraordinario. Y entonces, ¿cómo ha funcionado? Claro, esto estamos hablando de un tratamiento que es muy caro y que además es muy complejo. Es muy complejo porque hay que coger el linfocito del paciente, meterle el virus, hacer que, en fin, es todo un proceso que de unas semanas y es una cosa realmente compleja. Entonces yo creo que globalmente el sistema, la organización que se ha hecho, yo creo que ha funcionado razonablemente bien. Ha habido ahí, sin duda, el retraso entre que se aprueba por la EMA en Europa y llega a tener precio de reembolso aquí. Pero ahora que ya realmente en las principales indicaciones ya está aprobado, pues yo creo que funciona razonablemente bien. Y esto hay pues todo un grupo de expertos nacionales que examina cada caso.
Yo creo que lo de examinar cada caso no es ninguna tontería cuando estamos hablando de una terapia que así, en números redondos, solamente la terapia pues puede valer 300 y pico mil euros. O sea, estamos hablando de una cosa que hay que controlar bien y que además es una cosa tóxica, que a un paciente que no se va a beneficiar de ello no tenemos que utilizarlo, ¿no? Entonces yo creo que el sistema de los grupos de expertos tiene que estar también necesariamente, la terapia CAR empezó en pocos hospitales, ahora se ha ampliado por todo el territorio nacional, pero claro, no es una terapia que se pueda poner en cualquier hospital y muy probablemente en el futuro también será así. La gracia es que, claro, es que esté en todo el territorio nacional y que la gente que se tenga que desplazar pues tenga los medios para desplazarse, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy importante. Pero yo diría que globalmente funciona razonablemente bien. Cuando pensamos que, por ejemplo, en países como Dinamarca se aprobó y hubo posibilidad de hacer tratamientos con terapia CAR mucho más tarde que en España, que a veces pensamos que somos los únicos que padecemos en fin, de esto y no es así. Muchas gracias. Jesús, en relación a esto, ¿qué papel juegan las instituciones dedicadas a la excelencia y la calidad en oncología en la incorporación de innovaciones? Yo creo que mucho, porque de alguna forma tenemos que ser testigos y al mismo tiempo monitorizar que esa innovación llega en forma, llega en tiempo, pero luego también algo que es muy importante, medirla. Porque en la medición de la innovación aparecen dos factores importantes. La innovación afecta, por una parte, al diagnóstico y por otra parte afecta al tratamiento. Ustedes oyen continuamente que estamos en el mejor sistema sanitario del mundo, pero esto en el fondo es un mantra porque difícilmente se puede decir eso cuando aquí nadie mide nada. ¿Cómo se puede decir que algo es muy bueno cuando no hay ningún factor de medición? Para saber si la innovación impacta o no impacta, lo primero de todo es medir resultados en salud aquí, ahora, en nuestro entorno. Porque en base a lo que midamos y en base a cómo incorporemos la innovación en diagnóstico y en tratamiento, tenemos un punto de referencia de dónde partimos y tendremos un punto de referencia como cuánto somos capaces de ganar. Digo esto porque la vertiente de la medición de esa innovación tiene dos facetas. Una, la técnica. La técnica significa que si hasta ahora, por ejemplo, los resultados del cáncer de colon en el Sistema Nacional de Salud es que tenemos una supervivencia de estadio 1 de tanto, de 2 de tanto, de 3 o de 4 de tanto y aplicamos una innovación, lo que cabe esperar es que consigamos mejorar esos resultados. Esa valoración técnica es medible y hay que medirla. También es verdad que eso nos puede permitir saber si tenemos diferencias en el sistema entre un hospital y otro, que no es por competir, es por ganar de cara a los pacientes y por de alguna forma saber en qué punto podemos aplicar medidas de mejora. Pero junto a esa valoración técnica que es medible y que no estamos midiendo y que hay que medirlo más cuando de alguna manera hablamos de innovación y hablamos mucho de coste-efectividad, pero el coste-efectividad hay que verlo en el contexto del proceso. No se puede hablar de coste-efectividad en genérico. Tenemos que ver qué es lo que estamos aportando a los pacientes de una determinada situación, cuánto cuesta esa situación que estamos ahora viviendo y cuánto estamos aplicando o cuánto estamos aportando de beneficio y luego también qué coste tiene esto. Pero hay una vertiente de la medición de resultados que es la que el paciente percibe. Es decir, qué es o cuál es la experiencia, cuál es la calidad de vida, cuál es el resultado que percibe y la experiencia que percibe. Y esto que es fundamental porque significa poner voz a lo que el paciente de alguna forma está percibiendo de cómo recibe esa innovación es importantísimo. Y esos dos elementos que es la faceta de medición técnica y la faceta de lo que el paciente percibe tienen que cohabitar para determinar cómo impacta, cómo mejora esa innovación y qué es lo que estamos haciendo en un punto de mejora sabiendo de dónde partimos de nuestros resultados del sistema de salud. Si no lo medimos, podemos hablar de innovación, podremos pensar que aporta mucho, pero nadie lo mide. Y nadie tampoco pregunta cómo lo percibe el paciente. Está claro que si no medimos no podemos mejorar. Y volviendo a la perspectiva de la industria, Isabel,
¿Qué estrategias está desarrollando desde Farmaindustria para mejorar esta colaboración entre instituciones, pacientes y la propia industria? Bueno, yo creo que la industria en nuestro país tiene una implicación directa. Ahora mismo tenemos muchísimos ensayos clínicos en España. España es el país de Europa que más investigación clínica tiene y en un elevadísimo porcentaje, más de un 90%, es investigación clínica que promueve la industria farmacéutica. Ahí la industria farmacéutica está comprometida con la investigación clínica y la industria farmacéutica también tiene que ser parte de la solución en mejorar los plazos en los que los medicamentos están disponibles para los pacientes. No puede ser de otra manera. Tenemos que ser un partner que tiene que trabajar junto con la administración y ser parte de la solución. ¿Cuál es una de las propuestas que tenemos desde Farmaindustria? La necesidad de mejorar los procedimientos. Hace unos años podría ser suficiente con los procedimientos actuales porque el volumen de innovación podía manejarse, había recursos suficientes por parte de la administración, podían llegar los medicamentos más o menos a tiempo, pero estamos en un momento de disrupción, de innovación en el que no es suficiente con el sistema que tenemos. Tenemos que avanzar, evolucionar y mejorar los procedimientos. Mejorar los procedimientos significa ponerse un punto final a que un procedimiento de financiación tiene que durar 180 días y no puede durar 22 meses ni 24 meses, porque durante todo ese tiempo el paciente está esperando y no es justo que el paciente tenga que esperar. Tenemos que ser capaces, administración y compañías farmacéuticas, de ponernos encima de la mesa unos procedimientos con unos plazos y cumplirlos. Y además ser capaces de seleccionar, en este caso sí le pedimos a la administración que lo haga ella, aquellos medicamentos que especialmente tienen que estar sí o sí incluso en un tiempo más corto. Son estos medicamentos que se consideran especialmente disruptivos. Todos yo creo que podríamos en esta mesa, le pregunto a los doctores, seguro que podrían seleccionar uno de su especialidad en oncología, que habrían seleccionado para que tuvieran un procedimiento todavía mucho más ágil. Tener un procedimiento más ágil significa empezar a tener un diálogo antes con las compañías farmacéuticas. La administración y las compañías farmacéuticas tienen que empezar a dialogar y llegar a un acuerdo para que esos tiempos se acorten. Si son menos de 180 días, muchísimo mejor. Y para eso tiene que haber un compromiso entre ambas partes. Y algo que he comentado antes es que durante esos 22 meses, 24 meses que el paciente está esperando, que sin duda puede ser una pérdida de oportunidad, además en un proceso oncológico, lo que no se puede es tener la plataforma de acceso en situaciones especiales que produce unas inequidades enormes. Con lo cual, tenemos todos que ser parte de la solución. Y también un aspecto importante es que ahora mismo están encima de la mesa reformas en la legislación, se van a plantear reformas legislativas que nos anuncia la Administración, reformas en las normas, que es verdad que tiene aspectos muy favorables como empezar a incluir la visión del profesional sanitario de manera directa y empezar a incluir necesariamente al paciente. Aquí también nosotros, desde luego, nos mostramos a favor, siempre remando a favor de considerar al profesional sanitario y al paciente, pero no solamente en los comités que deciden, sino formando parte de la evaluación de ese medicamento. Porque los profesionales son los que mejor conocen las virtudes del medicamento y los pacientes también van a ser los que más van a valorar lo que les va a producir ese medicamento en su propia experiencia personal. Gracias, Isabel. César, bueno, acaba de adelantar Isabel la importancia que tiene la industria en el impulso de la investigación y me gustaría preguntarte qué papel juega la investigación clínica en España para posicionarnos como líderes en el acceso a tratamientos innovadores. Bueno, yo creo que aquí tenemos que mirar dos puntos de vista. Uno que yo creo en el que tenemos que ser optimistas y estar orgullosos. España en este momento en investigación clínica, es decir, en ensayos clínicos que permiten acceder a la innovación terapéutica de manera precoz, es líder europea, es el país que más pacientes incluye en ensayos clínicos en este momento en Europa, el segundo del mundo, solo superado por Estados Unidos. Y esto es posible probablemente gracias a que existe un gran desarrollo de los grupos cooperativos de investigación clínica, que son de primer nivel en este momento, y que están permitiendo que haya muchísimo acceso a innovación antes de que ésta incluso haya llegado a la comercialización. Esto, sin embargo, bueno, pues se ve penalizado por lo que hablábamos antes. Bueno, yo siempre lo digo, es como si tú cocinaras la mejor tarta de chocolate del mundo,
supieras hacer la mejor tarta de chocolate del mundo y cuando la terminas te dicen que la metas en la nevera y que ahora ya no la puedes comer hasta dentro de 2 años, ¿no? Tenemos, por tanto, un acceso muy precoz en investigación clínica y una demora probablemente no para nada razonable en la comercialización, en el acceso ya, digamos, en práctica clínica. Entonces, esto es un aspecto que lógicamente, a veces causa desazón y causa pues tensiones, porque tú puedes ser un clínico que ha utilizado un fármaco innovador en el contexto de un ensayo fase 3 y una vez que el ensayo se ha terminado, tú no puedes utilizarlo hasta que no es financiado 2 años después. Si has tenido pacientes que se han tratado en este momento y otros que se tratarán en el futuro y los del medio se quedan sin ello. No es solución el acceso mediante situaciones especiales, ya lo ha dicho también Isabel. La pata coja, digamos, es la investigación independiente. También tenemos muchísimas preguntas por responder que no vienen de la mano de los ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica. En este momento, la financiación de los ensayos de la investigación clínica independiente todavía es un reto al que nos enfrentamos. No hay financiación adecuada pública para ensayos clínicos independientes y en muchos casos todo esto depende de financiación de entidades o de sociedades científicas mediante programas, becas de otro tipo, ¿no? Entonces, pues tenemos por un lado el caramelo, porque somos muy buenos en investigación clínica, pero luego tenemos la parte amarga que nos cuesta mucho acceder a eso mismo que nosotros hemos investigado. Carmen, para seguir ahondando en este tema, ¿cómo podemos garantizar, fuera de ensayo clínico, ¿no?, que estas innovaciones estén disponibles por igual en centros públicos y privados? La tecnología en oncología radioterápica, tuvo una época en España donde es verdad que a nivel privado hubo mucha inversión que no había a nivel público. Esto ha cambiado en los últimos años, afortunadamente. Ahora la mayoría de los servicios de oncología radioterápica de España disponen de equipos altamente dotados que permiten hacer tratamientos innovadores, como si dijéramos, pero es verdad que hay algunas tecnologías, vuelvo a insistir un poco en el tema, por ejemplo, de la protonterapia, donde a día de hoy, aunque solo hay 2 unidades privadas, en un futuro próximo va a haber 13 centros de protonterapia en España. Esto nos sitúa como un referente a nivel europeo y casi diría yo mundial en cuanto a número de equipos, ¿no? Es una tecnología que también habrá que evaluar la coste-efectividad y quienes verdaderamente se benefician, por ejemplo, de este tipo de tratamiento, que no van a ser todos los pacientes porque disponemos de otra tecnología que permite hacer tratamientos en muchos casos igual de buenos, ¿no? Pero en cualquier caso habrá que gestionar que ya que vamos a disponer de tecnología adecuada a nivel público, tenemos que establecer criterios de derivación homogéneos, con criterios clínicos y con criterios, como dijéramos, tecnológicos que nos permitan asegurar que verdaderamente aquellos pacientes que necesitan ese tratamiento lo van a tener. Y lo que desde la Sociedad Española de Oncología Radioterápica tenemos el compromiso de conocer cómo es la situación actual, que no se conoce, porque estos datos también faltan. Necesitamos, como decía el doctor Jesús García Foncillas, necesitamos saber los resultados en salud, pero también necesitamos saber la situación actual de cómo están los equipos en España y qué necesidades vamos a tener para poder hacer estrategias futuras de formación de profesionales y de necesidades de renovación de equipos y asegurar que en un futuro no muy lejano tengamos que renovar de nuevo esta infraestructura, con lo cual es importante asociarse y crear grupos de trabajo y foros de trabajo que nos permitan plantear a las instituciones y a las administraciones las necesidades con datos concretos. Está claro que habrá que ir renovando las infraestructuras, pero ¿y qué pasa con la formación? Armando, ¿qué rol juegan las sociedades científicas en garantizar la formación y actualización de los conocimientos sobre todas estas tecnologías que estamos hablando? Bueno, pues las sociedades hacemos lo que podemos, concretamente la Sociedad de Hematología y Hemoterapia, buena parte de su inversión es justamente en poner en marcha programas, justamente los congresos, jornadas, etcétera, y específicamente programas de formación continuada. Pues en este caso, ahora he hablado de los CARS, para que la gente aprenda a eso, los biespecíficos, etcétera. O sea que hay todo un programa importante. Y ya que se ha hablado de la formación, esto es una de las cosas que estructuralmente, ya no solamente en cáncer, sino en general en la medicina, el hecho de que buena parte de la formación continuada de los médicos esté en manos de la farma.
esta es la realidad, ¿no? Y esto es una pena y habría que ahí hacer algo, en fin, a nivel muy básico. Otra cosa que lo que hacemos las sociedades científicas es promover estos estudios, esta investigación colaborativa. Dentro, por ejemplo, de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia hay varios grupos cooperativos que, dentro de lo que podemos, hacemos pues cierta investigación independiente, que tampoco nos equivoquemos. Buena parte de lo que llamamos investigación independiente, o sea, propuesta del investigador, en realidad está también, quien está detrás es también la farma. Con lo cual, evidentemente, esto siempre es un bias, ¿no? Y luego otra cosa, que la investigación puramente académica, estoy yo pensando, por ejemplo, en los CARS académicos, que realmente ya están, pues yo estoy en el Hospital Clínic, que tenemos nuestro propio CAR académico, pero con muchas limitaciones. San Pau tienen otro, etcétera. Esto, aparte de la investigación puramente científica, de publicar, etcétera, esto lo que se echa en falta es que no haya ayuda para que este CAR académico realmente llegue también a los pacientes. Claro, mucho más barato, evidentemente. Claro, tiene que demostrar que es igual de bueno que el otro, porque si no, entiendo que no, en fin, que no podría ser, ¿no? Para cerrar este bloque, Jesús, me gustaría que nos contases qué impacto tienen los retrasos en las innovaciones, en la esperanza de vida y calidad de vida de los pacientes. Nosotros hemos hecho hemos colaborado con Aikivia en parte del análisis de los lotes del weight, y lo que vemos por un lado es que cuando fármacos que han demostrado beneficio en supervivencia global, que cambian de alguna forma el paradigma de lo que puede ser el tratamiento de una determinada entidad oncológica, estamos restando tiempo de vida, estamos también haciendo que utilicemos otras aproximaciones terapéuticas que a veces también conllevan toxicidad y conllevan también un impacto que afecta a la calidad de vida. Con lo cual, no es baladí el tener un retraso en la aprobación, sobre todo cuando los retrasos son tan significativos como lo que de alguna forma estamos viviendo en el contexto de nuestro país. Tenemos que pensar que hoy, afortunadamente, la investigación oncológica sí que aporta un valor diferencial. Y ese valor diferencial, como decía César muy bien, o sea, no es que no sepamos cómo está impactando, porque hemos intervenido en muchos de estos ensayos clínicos que han dado lugar a la aprobación de estos fármacos, y hemos visto que es en muchos casos un cambio paradigmático de lo que teníamos a lo que estamos viendo con estas nuevas drogas. Con lo cual, sí conocemos que sí tiene un valor. Por tanto, ese impacto que estamos detrimentando a los pacientes en tiempo de vida y en calidad es sumamente crítico. Y esto, de alguna forma, se traduce que en algunos determinados tipos de tumores con una frecuencia muy importante necesitamos poner en actualidad aquellas cosas o aquellos abordajes terapéuticos que son especialmente llamativos y que son especialmente significativos en mejorar tiempo de vida, calidad de vida y en resultados y en percepción por parte del paciente. Muchas gracias a todos. Hemos acabado los bloques principales de preguntas y, como hemos rascado unos minutos, podemos dar paso a las preguntas del público. Si alguno se quiere lanzar, ya que tenemos aquí a todos los ponentes, o si entre vosotros queréis hacer alguna pregunta. Micrófono, sí. Ahí al fondo. Hola, de nuevo, siento mucho el monopolio para mis compañeras que llevan oyéndome repetir lo mismo y lo mismo en todas estas jornadas. Me presento porque ustedes no me conocen. Yo soy Carla, de Fundación Alivia. Creo que algunos habéis oído hablar de nosotros. Mi gran problema, nuestro gran problema, el gran problema de todos los pacientes, yo creo que es el acceso a los tratamientos, que es lo que necesitamos para curarnos. Habláis todo mucho de que el problema está en el protocolo hasta el momento de la fijación de precio. Creo que hay un problema también que no le quita el problema posterior que tenemos con las comunidades autónomas y la inequidad que tenemos de acceso, incluso dentro de la misma comunidad.
Y yo insisto, no entiendo cuál es el papel de los pacientes o de las asociaciones de pacientes que podemos hacer nosotros para que esta realidad cambie, porque sí que parece que mucha responsabilidad cae entre nosotros, pero no tenemos ningún tipo de herramienta, no tenemos acceso a información, porque la información, como hemos hablado antes, de qué medicamento está dónde, no la tenemos, no podemos acceder a ella de manera fácil, entonces no podemos dirigir a nuestros pacientes a lugares donde sí que está ese medicamento que pueden necesitar. Los pacientes no conocen la existencia de otros medicamentos porque solamente les ofrecen los que el oncólogo tiene a disposición, entonces ni siquiera sabe la existencia de un medicamento que le puede funcionar mejor, entonces no puede ni siquiera luchar por conseguirlo porque ni siquiera sabe que tiene esa opción. Lo mismo con las terapias dirigidas, en muchos las pruebas moleculares son muy caras, entonces en muchos hospitales no se pasan a todos los pacientes. El paciente que no sabe la existencia de esta prueba molecular y lucha porque se la hagan, puede que no esté recibiendo una terapia dirigida que sí que podría beneficiarle muchísimo. Entonces, yo entiendo que la función de las asociaciones de pacientes es recolectar toda esta información que un paciente, por su situación individual, no puede, tiene sus trabajos, sus familias, y bastante tiene con tener un cáncer y estar luchando contra él, como para encima leerse toda esta literatura, que es una maravilla, que yo la meto en ChatGPT porque no hay quien se la lea, y luchar. Entonces digo, vale, pues yo me informo yo tomo este papel, yo me informo y se lo voy a contar a los pacientes. ¿Qué ocurre? Que claro, a los pacientes les tengo que hablar de tratamientos y de pruebas moleculares. Y Farmaindustria no me deja financiar este tipo de proyectos para sensibilizarlos porque lo entiendo, estoy promocionando moléculas de farmacéuticas. ¿Qué hago? O sea, mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a los pacientes? Bueno, en primer lugar, creo, y gracias por tu intervención, creo que es responsabilidad de los clínicos y de los profesionales sanitarios informar a los pacientes de la existencia de los tratamientos que, digamos, permiten obtener los mejores resultados terapéuticos. Y si esto no se hace, en los casos que no se haga, creo que es una absoluta responsabilidad por parte de quien está tratando al paciente. El paciente debe conocer en cada momento cuáles son las opciones de tratamiento disponibles en su centro y aquellas que, estando aprobadas, no estén disponibles, pero puede haber acceso en otras localizaciones. Y esto creo que es un reto que, bueno, pues desde aquí recogemos. Disculpa que un pequeño Sí. apunte, los propios oncólogos Sí. no conocen las terapias que ellos no pueden ofrecer, o al No, menos discrepo, yo hablando con discrepo. puede ser, No, pero no, hablando yo con considero- una oncóloga Ya. que dice yo esta como no la tengo no me la estoy No, es discrepo. El nivel de formación de la oncología médica española en este momento es de los más elevados a nivel internacional. Cualquier oncólogo en España sabe o está puesto al día en la innovación del tratamiento del cáncer, del tumor del que es responsable. Y también sabe a qué tiene acceso y a qué no tiene acceso. Y asumiendo la responsabilidad que tenemos los profesionales, como digo, de informar a los pacientes a qué acceso tienen derecho y a qué acceso no tienen porque no está financiado, pero lo pueden tener en otro sitio, eso sí que lo reconozco que es responsabilidad nuestra. Sin embargo, no considero que un oncólogo que no tiene acceso a un producto porque no está financiado no lo conozca. Eso no es real y te lo puedo decir con todo rigor. No, si yo, que trabajo en el Hospital Universitario de Salamanca, no he tenido acceso hasta hace un mes a trastuzumab deruxtecan en cáncer de mama ER2-low, sé que no tengo acceso, pero te puedo decir los resultados de todos los ensayos clínicos de trastuzumab deruxtecan en esa indicación. Y sé que cualquier oncólogo especialista en una indicación los conoce. Y luego, en segundo lugar, hay un aspecto que es muy importante, y eso también te doy la razón, que es la necesidad de acceder de manera equitativa a los biomarcadores. Es decir, hoy en día, en una proporción muy elevada de tumores, para poder tratar adecuadamente un tumor hay que tener una serie de marcadores moleculares que te permitan saber cuál es el mejor tratamiento disponible para ese paciente. Esto en este momento es un reto, y este reto solo se va a poder superar de una manera, y es metiéndonos en la cabeza de que es necesario trabajar en red. No puede haber un secuenciador en cada hospital. En España tenemos una oncología y una atención al cáncer muy atomizada y tenemos que empezar a pensar en que hay que trabajar en red, en nodos, centros que dispondrán de las tecnologías necesarias con centros asociados que podrán acceder a esas tecnologías para que cualquier paciente, aunque esté en el último rincón,
pueda conocer el diagnóstico molecular de su tumor cuando es necesario conocerlo, no el 100% de los tumores necesita un diagnóstico molecular. Eso viene de la mano de los planes de medicina de precisión de las comunidades autónomas, que por suerte en la mayor parte de los casos ya están en marcha, aunque con desarrollo desigual, y quizá tenemos la suerte de que se ha puesto en marcha ya una cartera común de pruebas genéticas por parte del Sistema Nacional de Salud que establece cuáles son las pruebas genómicas mínimas que cualquier paciente con cáncer en España tiene que tener para poder ser tratado. Ahí sí que debemos exigir que cualquier oncólogo de cualquier centro conozca qué pruebas genómicas son necesarias para cada paciente y demande que si no las tiene en su centro se puedan realizar en un centro del cual dependa. Voy a poner un modelo, es el Sistema de Medicina de Precisión de Castilla y León, que yo lo conozco muy bien. Tiene 4 secuenciadores: León, Burgos, Salamanca y Valladolid. Y sin embargo tiene 13 centros hospitalarios. Lo que se ha diseñado es un modelo de 4 nodos, de modo que cada uno de los pequeños hospitales depende de un hospital grande y se reúne de manera continuada con los casos de su centro para obtener los mejores resultados y obtener, por tanto, la probabilidad de tratarlos. Este es el modelo al que tenemos que llegar. No vamos a poder tener la oncología de precisión a la puerta de casa todos, pero sí saber de dónde la podemos obtener. ¿Puedo? Yo, un poco para ahondar lo que estaba comentando César, decir que hay algo que he comentado antes, y es que para intentar evitar esas reevaluaciones que se hacen luego en las comunidades autónomas que frenan una vez se ha decidido la financiación, que es un poco a lo que tú te refieres, lo que habría que intentar es tener una evaluación única y aprovechar estas reformas normativas que están ahora puestas encima de la mesa para que aparezca una palabra muy importante que es vinculante. Evitar que esa evaluación que ya se ha hecho, primero en Europa y luego en el Ministerio de Sanidad, con la connivencia de todas las comunidades autónomas, descienda luego y se repita otra vez en las comunidades autónomas. Y también animar un poco al Ministerio a que ejerza esa palanca de coordinador que es necesario, no solamente para la parte de los medicamentos, que es fundamental, y bueno, pues empezar un poco a organizarse con las comunidades autónomas pidiendo medición de indicadores, los medicamentos que se utilizan, cómo se utilizan, si funcionan o no funcionan, un poco trabajando como pegamento de todas las comunidades autónomas y no solo con los medicamentos, sino con los biomarcadores. Hace poco tenemos un catálogo dentro de la cartera genética, pero es cierto que el catálogo, si no se actualiza a velocidad de relámpago, nunca va a ir acorde con el volumen de la innovación. Vamos a tener medicamentos que van a estar autorizados en la agencia europea, van a estar encima de la mesa del Ministerio de Sanidad con un biomarcador y ni tenemos el medicamento ni tenemos el biomarcador. O podemos tener el medicamento y no el biomarcador, o al revés. Tenemos que conseguir que haya un pegamento que unifique biomarcador, medicamento, coordinado por el Ministerio en todas las comunidades autónomas y verdaderamente, bueno, pues un poco el ir todos juntos para que no se perciba esta inequidad que tú has comentado en la pregunta. Primero, felicitaros porque las exposiciones han sido clarísimas y muy concretas. Yo tengo que decir, y no por corporativismo, sino por la propia función sanitaria, que estoy de acuerdo con lo que él decía. No hay ningún médico bien nacido que oculte una información que conozca a un paciente desde el punto de vista terapéutico. Habrá otras cosas, la gerencia del hospital, el farmacéutico del hospital, pero la libertad de prescripción del médico es sagrada. Y ahí va implícita la responsabilidad de lo que habéis comentado. Saber los costes, saber la utilidad, saber los resultados en salud y saber si estamos beneficiando o no al paciente o incluso perjudicando. Lo que has dicho antes de los ensayos que hasta la fase 3 se aguantan en el hospital porque la industria aporta gratuitamente la medicación. Yo he dicho antes lo de la joya y la hojalata. En Andalucía, cuando la fase 3 iba a terminar un ensayo, el enfermo automáticamente no tenía acceso al medicamento cuando ya iba a salir del ensayo. Lo de los IPT es una herramienta extraordinaria muy mal utilizada, hasta desde el punto de vista literario, en su escritura. O sea, la interpretación de algunos IPT es
dificilísima. Es mucho más fácil a veces leer una novela de Corín Tellado que un IPT de medicina. Y luego tú hablabais de los precios. Voy a hacer al final una pregunta delicada. Estoy haciendo reflexiones, ¿no? En el sentido de que hay fórmulas para tratar de aquilatar los precios, desde el uso compartido, el techo de gasto. El techo de gasto es el gran negocio de la administración, porque a costa del techo de gasto de un medicamento en el que siempre sale ganando la administración, porque se utilizan mucho menos pacientes, o mejor dicho, mucho más pacientes de lo que es el techo de gasto. Pero a cambio la administración recibe millones de medicamentos de uso corriente, como son los ansiolíticos, los analgésicos comunes, y todo esto lo recibe gratuitamente gracias a ese techo de gasto, con lo cual equilibramos muchos aspectos. La Sociedad Española de Hematología me va a permitir, mi amigo y compañero Armando, que diga, tiene, desde que además la pandemia nos trajo los famosos webinars, tiene todo un programa de formación por esa vía que permite a todos los médicos. Yo soy ya jubilado, pero yo sigo esa línea y me consta el esfuerzo que hace la Sociedad Española de Hematología. Y una última pregunta, esta ya un poquito más delicada. Bueno, el trabajo en red es una herramienta utilísima, porque además no es solo por el acceso, sino porque permite estandarizar las técnicas y la valoración de resultados para que se uniformen todas las actuaciones. Y mi pregunta es, a quien quiera contestarla, pero me imagino que me lo va a contestar vestida de verde. Sin entrar a la desconsideración de su utilidad, porque creo que tienen su papel que jugar, sobre todo en lo que son terapias de soporte y de apoyo, como son las eritropoyetinas, los movilizadores de colonias y todas estas cosas. ¿No parece un poco injusto la política que se sigue en algunos centros de potenciación de los biosimilares? Porque no es lo mismo un genérico que un biosimilar. El biosimilar, además, como digo, en terapias de soporte o de apoyo, puede tener un campo extraordinario. Pero en el caso de los anticuerpos monoclonales, que solo en el proceso de fabricación de ese anticuerpo monoclonal, la modificación de una mínima proteína significa la obtención de un producto que no es exactamente igual al original, y que desde las autoridades sanitarias, con demostrar seguridad y eficacia, sea suficiente y se apruebe en 3 meses, lo que le costó mucho dinero y mucho tiempo de investigación a la industria innovadora. Bueno, pues como voy de verde, entiendo que la pregunta la tengo que responder yo. A ver, yo creo que Farmaindustria es la patronal de la industria farmacéutica innovadora. Lo que Farmaindustria tiene detrás son compañías que apuestan por la innovación, por la mejora de la salud de los pacientes. Todos los medicamentos, una vez que tienen una vida, un ciclo de vida, en el cual, bueno, hay un lanzamiento, hay un momento máximo de utilización, y a partir de ahí empiezan a surgir desde moléculas que no son exactamente iguales y que sirven, bueno, pues un poco para repartirse, establecer competencia y, bueno, utilizarse en más pacientes, pero luego hay un momento en el que la patente decae y entra en juego el biosimilar. Nosotros eso, evidentemente, se acepta, igual que la entrada del genérico. Lo que nosotros queremos es que el paciente reciba el mejor medicamento desde el principio. Entonces, si ahora mismo hay medicamentos que han superado a estos otros que tienen o no tienen biosimilares, lo que nosotros creemos es que el paciente está mejor tratado con la innovación y que está tratado mejor con el resultado que sea más óptimo, no solamente porque sea más barato, sino que sea mejor tratado desde el principio. Porque muchas veces quizá estamos intentando utilizar como primera línea medicamentos porque a priori pudieran ser más aceptables, más asequibles, ¿no? ¿Estamos tratando con el mejor medicamento a ese paciente o no? Eso es lo que creemos que habría que valorar. ¿Está ofreciéndose el mejor resultado o no? Eso es lo que hay que medir. No pensar en si yo ahora voy a utilizar el biosimilar porque es más barato, no.
Si yo tengo este paciente y tengo que tratarle con un medicamento, ¿qué medicamento le voy a dar para tener el mejor resultado? Eso es lo que creo que deberíamos pensar. Yo solamente hacer un apunte en relación a los biosimilares. Y es un apunte para tranquilizar, para que hay muchos pacientes, ¿vale? Entonces yo creo que también es obligación nuestra como especialistas y como profesionales tranquilizar a los pacientes acerca de la calidad en la comercialización de los productos con los que se trata el cáncer, ¿no? Los biosimilares de anticuerpos monoclonales complejos, en líneas generales, y aunque el proceso de aprobación es mucho más rápido que el del original, están sujetos a estándares de calidad bastante bien establecidos. Y yo siempre cuando hablo de biosimilares lanzo un mensaje, y es que los fármacos biológicos son biosimilares de sí mismos. Por si no lo sabéis, cuando algunas de vosotras a lo mejor habéis recibido Herceptin, un lote de Herceptin original del laboratorio que lo desarrolló es diferente del lote de Herceptin anterior, porque el propio proceso de fabricación de un fármaco biológico hace que no sean iguales cuando se producen. Por tanto, en los biosimilares realmente eso ocurre, esas pequeñas diferencias ocurren por el propio proceso de fabricación y de desarrollo de un biosimilar. En general, en la Unión Europea, los biosimilares que tienen o que llegan a la comercialización están sujetos a estándares de calidad muy bien establecidos por las autoridades sanitarias europeas, además no españolas, y europeas, y en general yo lanzo un mensaje de tranquilidad. Bueno, muchas gracias a todos. Aunque estaba muy interesante el debate, tenemos que dar paso ya a la siguiente mesa. Como los ponentes se van a quedar por aquí, si queréis pillarles por el pasillo para seguir haciendo preguntas, pues sois libres. Y nada más.